que el autor lo que nos presenta es en esta lección es básicamente un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio bíblico de extraer principios de la palabra de Dios. En esta lección número 8, ¿sí? El autor habla acerca de Nehemías, lo pone como un ejemplo de esta función de coordinador de estrategias que ya hemos conocido en esta materia, el nombre que el autor le da a esta persona que inicia un movimiento de plantación, coordinador de estrategia, y él quiere mostrar a través de la palabra de Dios cómo esta función se basa en enseñanzas y modelos de la palabra de Dios, ¿sí? Y uno de ellos, vamos a ver varios en esta capacitación, varios modelos, pero en este capítulo él se está centrando en la vida de Nehemías, ¿sí? Cómo Dios llama a Nehemías desde su función de copero del rey, pone una carga en su corazón por realizar una obra para el Señor. En el caso de Nehemías, esa obra es reconstruir las murallas de Jerusalén, que durante muchos años habían estado destruidas. En la función del plantador, evidentemente, esta función tiene que ver con iniciar un movimiento de plantación, pero hay muchos principios de la vida de Nehemías, del proyecto que Nehemías lleva adelante, de la obra que Dios le encarga a Nehemías, donde podemos aprender un montón de principios que se relacionan con un coordinador de estrategias o un obrero o un misionero que inicia un movimiento de plantación, ¿sí? Por lo tanto, el ejercicio que nos propone el autor es bastante simple, ¿sí? Es que usted lea todo el libro de Nehemías, de punta a punta, ¿sí? Y en el espacio de abajo, está bueno que primero usted le dé una lectura general para ponerse en tema, si es que nunca ha leído con atención este libro de Nehemías, ¿sí? Pero cuando usted lo haga, ¿sí? Ahí vamos a poder después empezar a ir verso por verso, ¿sí? La idea es que usted vaya verso por verso y pueda encontrar características de la vida de Nehemías relacionadas con actitudes de Nehemías, relacionadas con acciones de Nehemías, relacionadas con cómo él desarrolla el proyecto que Dios le encarga, características acerca de cómo se desarrolla un proyecto de trabajo que Dios nos encarga. Entonces, el ejercicio que propone el autor es que usted vaya verso por verso y vaya colocando cuál es la característica que usted encuentra en ese versículo, ¿sí? Y que al lado coloque la referencia bíblica. Si usted lo hace de manera detenida, en oración, sin apuro, usted va a ver que va a encontrar por lo menos mínimo unos 20 principios de cómo un líder, un obrero, un misionero puede llevar adelante una obra que Dios le encarga, ¿sí? Así que la idea es que en este capítulo nosotros podríamos enseñar esos 20 principios, pero la idea del autor es que usted empiece a ejercitar esto de ir a la Biblia, leerla detenidamente y aprender a extraer principios de la palabra de Dios que usted pueda aplicar a su función como movilizador de iglesias, plantador de iglesias, obrero o misionero, ¿sí? O líder que está llevando adelante una obra para el Señor. Así que esta es la propuesta en esta materia, y para ayudarle un poco, tal vez a algunos de ustedes que necesite un empujón en esto, lo que vamos a ver es simplemente mirar un poco el libro de Nehemías juntos, extraer 2 o 3 principios juntos con ustedes, ¿sí? Para que nos vayan quedando ejemplos acerca de cómo tenemos que hacer este ejercicio, y entonces sí, tal vez la clase que viene, en algún espacio vamos a hacer un resumen a ver de todos los principios que usted ha podido encontrar, cuántos principios encontró, ¿sí? En el libro de Nehemías relacionado con esta función de coordinador de estrategias. Así que queda el desafío planteado en esta lección para ustedes de leer completo el libro de Nehemías y de ir extrayendo características de la vida de Nehemías relacionadas con este proyecto que Dios le encarga,
y la referencia bíblica en el lado derecho de la pantalla o el Word que usted utilice o el cuaderno que usted utilice para hacer este ejercicio, ¿sí? Es interesante lo que el autor nos invita a hacer, porque nos va a permitir a cada uno tener un mapa de todos los principios que hay en la Biblia relacionados con la vida de Nehemías y cómo se desarrolla un proyecto de trabajo. Así que para darles un ejemplo a ustedes, ¿sí? Antes de cerrar con esta lección, no dejarlo solamente así, lo que vamos a hacer es extraer por lo menos 2 o 3. Yo te invito a que vos abras la Biblia ahí en Nehemías, ¿sí? Vamos a arrancar por el capítulo 1, y yo te invito a que vos empieces a leer desde el versículo 1 en adelante, y en cuanto encuentres un principio, una actitud, una característica de la vida de Nehemías, ¿sí? Vamos a abrir los micrófonos, y entonces, ahí está. El que encuentre una característica, por favor, levanta su mano, y vamos a por lo menos extraer 2 o 3 características o principios que hay aquí sobre el trabajo que tiene que ver con una obra que Dios nos encarga de hacer como líderes. ¿Ya? Entonces, arrancamos con el capítulo 1. Yo te invito a que lo vayas leyendo. Es capítulo por capítulo que va a estudiar. Y en el primer versículo que vos encuentres un principio o una característica, ¿sí? Que levantes tu mano, y yo te voy a dar lugar aquí, y entonces vos me decís cuál es el principio o la característica que encontrás en Nehemías y cuál es el versículo donde la encontraste. Creo que Raúl ahí levantó la mano. ¿Raúl? Sí, allí el versículo 4 teníamos, y creo que es para comenzar toda obra el primer principio, ¿no? Que dice, y fue que como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, enlutéme, dice, por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, ¿no? Al comenzar cada obra o lo que queremos hacer, creo que es uno de los principios, ¿no? Orar y ayunar, ¿no? A aquello que vamos a emprender. Muy bien, ahí tenemos ya en el capítulo 1, versículo 4. ¿Sí? Verso 4. ¿Sí? ¿Alguien encuentra algo antes? Después, sí, en el versículo 5. Ahora vamos al 5. Antes, en los versículos 1, 2 y 3, ¿alguien encuentra algún principio que tenga que ver con el obrar de Dios, la obra que Dios quiere hacer? El versículo 4 nos muestra la actitud. Raúl nos está diciendo justamente cuál es la actitud de Nehemías, ¿sí? Frente a lo que le llega a él, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver su lema. A ver, su lema. Sí, yo lo que encuentro es que primeramente se tuvo que enterar o tuvo que indagar. Si uno quiere, tiene que saber primeramente qué es lo que está pasando. Él está indagando con alguien qué es lo que sucedía en Jerusalén en ese tiempo. Entonces tuvo que tener una actitud para eso, ¿no? Después, bueno, Dios le hace sentir todo lo demás en el capítulo 4, que lloró, que se sentó, que ayunó y todo, ¿no? O sea, la actividad que hizo después de enterarse. Primeramente uno tiene que saber dónde quiere ir, ¿no es cierto? Y ahí empieza a indagar sobre el lugar, me parece a mí. Muy bien. Yo los invito a que vayan bien lento, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a encontrar más de 20 principios aquí en este libro de Nehemías acerca de cómo nosotros tenemos que desarrollar un proyecto de trabajo para Dios, ¿sí? Como bien está diciendo su lema, si ustedes se fijan ya en el versículo 2 y 3, ¿sí? Ananí, un hermano, uno de mis hermanos, ¿sí? Se acerca y él, Nehemías, le pregunta, ¿sí? Por los judíos que habían escapado. O sea, en Nehemías hay un interés por ver qué está pasando con esas personas, ¿sí?
Y mucho de la obra de Dios tiene que ver, Nehemías podría tener una actitud de decir, yo estoy acá de copero del rey, la paso bárbaro, tengo wifi, tengo agua caliente, ¿qué me importa cómo están los demás? Sin embargo, Nehemías tiene un interés por saber cómo están esas personas. Y evidentemente esto es algo que Dios está colocando en el corazón de Nehemías, está colocando un interés, una necesidad por saber cómo está el otro, y ahí empiezan muchas veces los proyectos de Dios. Cuando nosotros conocemos necesidades y Dios quiere usarnos para cubrir esas necesidades, ¿sí? Acá hay una actitud del corazón de Nehemías. Previo a que todo empiece hay una actitud interna de Nehemías de interés por las necesidades de otras personas, aunque él la está pasando bien, ¿sí? Hay un interés en su corazón por cómo están pasando los demás. Y se interesa, pregunta y los escucha, ¿sí? Y me dijeron, dice el versículo 3, y ahí entonces él se empieza a enterar de la situación real que están pasando esas personas. Entonces, ahí en el 2 ya tenemos actitudes de Nehemías, en el 3 tenemos una escucha de Nehemías de las necesidades de ellos, en el 4 ya tenemos actitudes de Nehemías frente a las necesidades de los demás. Me senté, lloré, hice duelo, ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Bueno, ahí tiene 3 o 4 principios si usted va despacito, ¿sí? Vaya despacito verso por verso, porque fíjese, en el 2, 3 y 4, usted ahí ya tiene más de 5 principios de actitudes, características de Nehemías frente a este desafío que Dios le está dando. Si usted lee con detenimiento todos los capítulos de Nehemías, va a encontrar más de 20 principios claros acerca de cómo nosotros, como cristianos, podemos estar atentos a las necesidades de los demás y cómo podemos responder a esas necesidades, cómo Dios nos puede usar como herramienta para solucionar esas necesidades y cómo puede darnos éxito en el proyecto que Dios nos pone en el corazón, porque Nehemías va a tener éxito en su proyecto, ¿sí? En el libro de Nehemías vamos a encontrar que él en 57 días, ¿sí?, logró el objetivo que se había propuesto a partir de escuchar esta noticia. O sea que tenemos en Nehemías un hombre que realmente supo concretar la obra que Dios le puso en su corazón. Así que yo los animo, esta es una de las lecciones más ricas que van a encontrar si leen realmente el libro de Nehemías de punta a punta. También les recomiendo, si lo tienen por ahí, se puede descargar gratuito desde internet, el libro Liderazgo con Propósito. Es un libro donde van a encontrar todo el libro de Nehemías desgranado en principios, ¿sí? Esa es la manera fácil, ¿sí? Ahora, muy rica también de escuchar, pero aquí si usted lee Nehemías y va descubriendo, va a aprender el ejercicio de ir hacia un libro y extraer principios bíblicos para desarrollar un proyecto de trabajo o una obra. Así que los animo a que hagan este ejercicio durante toda esta semana y en la clase próxima del viernes vamos a dar lugar a ver cuántos principios usted encontró, ¿sí? Hay algunos que por supuesto son centrales y los vamos a compartir la semana que viene, pero en principio queremos escucharlos a ustedes, a ver cuántos principios extraen de esto que pueden aplicar también al trabajo de plantación de iglesias o a la obra que Dios les esté llamando a hacer a cada uno de ustedes.